Muy buenas tardes, una vez más aquí estamos en esta, ¿cómo diría? En esta serie, ¿cómo se le pudiera decir de alguna manera? Estoy en esta serie aquí, estamos porque estoy yo y está el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, bendito el Señor. Entonces estamos aquí para continuar en lo que es la enseñanza respecto a lo que es la salvación, la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, que mucha gente tiene confundidas sus ideas. La salvación no cuesta nada, o sea, nosotros no tenemos que pagar nada por ella, costó la sangre de Cristo, que es el precio más alto. Pero nosotros, por eso, como es el precio más alto y no podíamos pagarlo, pues para nosotros es solamente cuestión de recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo su Señor. Pero después de eso, como la salvación incluye una capacitación completa para comenzar a vivir en la vida nueva que está establecida para después el nuevo nacimiento, pues entonces, si hay capacidad completa o capacitación completa por parte de Dios y del Espíritu para la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador y es salvo y nace de nuevo, pues entonces se espera de esa persona que el poder cumplir, se espera que cumpla con todo lo establecido y con todo lo que requiere el vivir en la vida nueva que Cristo compró a precio de su sangre preciosa. Bendito el Señor. Voy a continuar. Este va a ser, creo que no sé si el segundo o el tercer video, pero voy a continuar en lo que es el tema de la salvación. Si se pierde el hombre o el ser humano que es salvo una vez que acepta a Cristo como Señor y Salvador, si se puede volver a desviar y perderse, si eso es posible o si no es posible. Lo vamos a ver por las Escrituras. Entonces, hay unas Escrituras que yo saqué ayer para continuar en lo que es el estudio este. Entonces, quise comenzar, me pareció bueno comenzar en Romanos capítulo 6, y versos 14 y 15 por ahora, vamos a leerlos. Y tengo varias notas como ya les expliqué y les ofrecí y le leí ayer en el video anterior. Pues entonces voy a continuar ofreciéndoles estas notas que son muy buenas, yo las apoyo, estoy de acuerdo con ellas y es una convicción y un apoyo que tengo para dar de parte del Espíritu también, porque el Espíritu Santo, cuando hay algo que no es de Él también convence, da convicción de que no es lo que se está tratando, lo que se está leyendo, lo que se está compartiendo no es, o lo que se pueda estar planeando el compartir. El Espíritu Santo da testimonio de que no es, o de sí es lo que Él quiere que se comparta y si es de Dios o no. Dice aquí Romanos capítulo 6, versos 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Dice el verso 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol. Entonces no sé si se fijaron, pero el versículo 14 claramente dice al cristiano, a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿okay? Al militante, o al que dice estar caminando en Cristo, al que dice ser nacido de nuevo. Porque el pecado, dice el verso 14, no se enseñoreará de vosotros. Esto simplemente quiere decir, en otras palabras más simples tal vez, que ya el pecado no tiene fuerza ni poder alguno para obligarnos a nosotros a cometerlo. Que no tiene forma de involucrarnos si nosotros no lo deseamos, si no lo aceptamos, si nosotros no cedemos, siendo supuestamente los soldados que estamos llamados a ser y estando, por tanto, conscientes de que hay guerra y que debemos estar listos para pelear y presentar batalla y resistir y pelear por la fe. Como decía yo ayer en el otro video, que una vez fue dada a los santos, palabras del apóstol Judas, allá en su carta, donde él dice que él tenía el deseo ardiente de hablar con la iglesia y decirle que tenían la necesidad de pelear, de contender ardientemente por la fe que una vez fuera dada
a los santos, o sea, a nosotros, la iglesia. Entonces, si nosotros peleamos eso, que es también otra escritura le llama la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es la que se pelea cuando usted llega a la tentación y le dice que no. Y la tentación persiste y usted sigue diciendo que no. Y toda tentación que llegue, usted sabe que no es de Dios lo que está llegando, que son ataques del enemigo o de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales. Y usted puede, tiene, debe decirle que no a la tentación y a la prueba, porque eso es parte de la capacitación y de la capacitación que se nos dio el día que nacimos de nuevo para poder comenzar a vivir la nueva vida en Cristo, que no está exenta de peleas y de batallas, y por ende debemos estar preparados para ello, pero tenemos garantizado y prometido de parte de Dios que si nos mantenemos fieles, confiando en Él y no queriendo ceder, Él va a estar allí para darnos la salida para cualquier tentación que pudiera venir a nuestra vida, porque así lo dice también en 2 Corintios capítulo 10, creo que es donde dice que Dios, que no hemos sido tentados más allá de nuestras posibilidades o capacidades de resistir, pero que Dios nos ha dado la capacidad o nos ha dado y nos dará siempre la salida para escapar de la tentación. Claro que ahí toca al cristiano, en este caso no es una salida donde te levantan en el aire, te llevan y te ponen al otro lado seguro. No, Dios te muestra la salida y tú tienes una salida que viene apoyada por las Escrituras. Tú tienes que darle, extender tu mano de fe y tomar la salida y correr y escapar por tu vida. ¿Okay? Esto no es una cosa que, como te dije, o como les dije, sea automática y mágicamente seres levantado como Aladino en una alfombra y sales y te sacan de ahí. No. Tú tienes que ver la salida, tienes que tomarla, querer tomarla, tú tienes que querer salir de la tentación y correr y escapar por tu vida. Tú tienes que tener ese deseo en tu corazón para que Dios te vea llegar al final a lado seguro, a puerto seguro, porque Él va a ver si tú quieres tomar la salida o no, si te gusta que la tentación, porque las tentaciones tampoco son bombas de neutrones y bombas cayendo al lado y destruyéndolo todo alrededor tuyo, no. Tú vas a ser tentado en las cosas que tú fuiste débil siempre, y tienes que tener la fuerza que da Cristo y la fe en Él suficiente para poder decirle que no a la tentación y salir huyendo y escapando por tu vida. Así que en el nombre de Jesús vamos a comenzar. Dice entonces el verso 14 que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que antes de que llegara la gracia de Cristo, la gracia salvadora en el Señor Jesús, estábamos en lo que se le llama bajo la ley. Esto quiere decir que la ley era aquello que te dejaba saber cuál era tu pecado, pero no te daba la forma de salir de él, ni el perdón, ni la redención, ni el escape. ¿Okay? Todo lo que tenía para ti era condenación. Pero dice que ahora, estando en la gracia de Cristo, cuando tú por fe crees en Cristo y lo aceptas y comienzas a ver entonces que puedes decirle que no si quieres, que eres libre dentro de ti mismo, la persona. Yo me pongo de ejemplo, yo cuando he dicho que sí, he cedido a la tentación, ha sido porque me ha dado la gana, no porque no pude ver que debía decir que no y que debía salir huyendo, no, simplemente no quise, me gustó la tentación y he caído. Yo he caído después de haber aceptado a Cristo, haber nacido de nuevo. Pero no es necesario, siempre repito e insisto en esto, uno puede volver, después de nacer de nuevo, uno puede volver a pecar. Pero puede suceder, no tiene que suceder, no es que tiene que suceder, puede suceder. Ya ha sucedido, ya les dije que yo en mi caso, yo me he apartado, yo he pecado. Pero yo he sido el que he pecado, yo he decidido decirle que sí a la tentación y a la prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que es necesario entender entonces que si esto es así, nosotros somos responsables de que nos podamos perder o de que no nos perdamos. Depende de nosotros, porque ya habiendo nacido de nuevo está en nosotros la capacitación, la capacidad, la posibilidad de vencer, como dice en Efesios capítulo 6, que de hecho ahí se establece, el apóstol Pablo establece el hecho y la realidad de que
la persona, el cristiano, el que vence, el que pelea de verdad hasta que vence y sale de la tentación, esa persona se va a mantener firme. El que pelea la buena batalla de la fe sinceramente siempre va a estar firme al final. Solo que allí dice, se especifica claramente en el Efesios 6 que para poder mantenernos vencedores después de pasar por las pruebas, tenemos que tener bien ajustadas y bien puestas en nosotros la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. ¿Okay? Entonces, tengo unas notas que quiero leerles con respecto a esto. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces dice una nota acá, no es pecado ser tentado. El pecado es rendirse ante la tentación. Esto es lo que les estaba yo diciendo, y entonces hay una escritura aquí que se nos da para apoyar esta opinión, de esto de que no es pecado ser tentado. Y es verdad, el pecado no está en ser tentado, está en que uno se rinda a la tentación y no pelee. Entonces dice que el pecado es rendirse ante la tentación. Se nos da la escritura de Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15. Esto es parte desde el 12 hasta el 15. Esto es una pequeña explicación, pequeña y profunda al mismo tiempo, una pequeña y profunda explicación respecto a lo que es la metamorfosis que sufre o por la que pasa el cristiano, no el pecador, el cristiano, porque el pecador no se le cae, no se le tienta, el enemigo no va a tentar al pecador porque ya está de su lado, al que va a tentar es al cristiano, que es el que quiere sacar de ahí. Entonces el cristiano pasa por esta metamorfosis desde el momento que es tentado en su concupiscencia, dice Santiago, desde el verso 12 hasta el 15, pero el verso 12 allí comienza diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que el soportar, el mantenerse firme es una posibilidad y es una realidad, ¿ok? Entonces es bienaventurado o dichoso el varón que soporta la tentación, quiere decir que no cede a la tentación, ¿ok? Y después empieza toda la explicación de lo que es la metamorfosis, el cambio que va tomando lugar a medida que el hombre es tentado, el hombre de Dios, y le hace caso a la tentación de su concupiscencia, y va cediendo hasta que la concupiscencia da a luz el pecado, dice allí, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Okay? Lo cual es algo que siempre es necesario explicar. Si el pecado, después que se consuma, da a luz en la muerte, quiere decir es muerte espiritual, no es muerte física. Puede que sea muerte física también, en algunos casos, quién sabe, pero eso solo Dios lo determina. Pero la muerte que se está haciendo referencia aquí es espiritual, que no es otra cosa que separarse de Dios. El estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Porque si Dios es la vida y usted comete pecado y por su pecado usted se separa de Dios, usted se muere. Pero si Dios es la vida y usted se separa de Dios, usted se muere. Si estaba vivo, se murió cuando se separó de Dios espiritualmente. Estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Entonces, esto quiere decir de que es muy posible, ¿ok? De hecho, es posible. Y por eso ese es el motivo y la razón principal de la enseñanza esta, y de que la Biblia enseña en realidad que debemos tener cuidado de nuestra salvación y que debemos cuidarla, como dice Filipenses 2:12, con temor y con temblor. ¿Qué pasa entonces? Que esto es una advertencia clara de Santiago, aquí en el capítulo 1, versos 12 al 15, y del apóstol a través de todas sus cartas, el apóstol Pablo, donde habla claramente y advierte claramente de la posibilidad de caer en pecado y por tanto morir espiritualmente o separarse de Dios. Y eso es lo que vengo enseñando, lo que venimos enseñando aquí, para gloria y honra del nombre de Jesús y para edificación del pueblo de Dios. Entonces, dice aquí, mientras que el pecado exista como una tentación satánica, y la concupiscencia son de Satanás y no nuestras. Es cuando cedemos que hacemos nuestro el pecado del diablo. El que fue tentado debe obedecer. Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:8 y 9, Efesios 4:27. Cuando el hombre rechaza la tentación, no importando la poderosa que sea, ningún pecado es posible. Primera de Juan 3:4 y Santiago 1, del 13 al 15. Ok, entonces,
tenemos esto como posibilidad de que es como la posibilidad de caer en desobediencia. Cediendo a la tentación, caemos en desobediencia. Entonces, es necesario, por ende, prestar mucha atención a lo que se está enseñando, porque la salvación, muchos dicen, la salvación no se pierde, el que se pierde es el hombre. Está bien, sea el hombre o sea la salvación, si el hombre ya no camina y no deja de caminar de acuerdo a las Escrituras, ya está muerto espiritualmente, quiere decir que está separado de Dios. ¿Y separado de Dios para dónde va? ¿Para qué cielo vas? ¿Y para qué? ¿Y qué salvación es la que tienes? Entonces, tengo otras notas que leerles aquí. Vamos a verla. Dice aquí abajo, oiga esta nota: usted no está bajo una ley que exija obediencia sin darle el poder de obedecerla. ¿Ves lo que pasa? La cuestión aquí es que si usted nació de nuevo verdaderamente, usted fue capacitado para vivir en obediencia y vivir en victoria en contra del pecado. ¿Qué pasa entonces? Por eso es que se dice aquí, usted no está bajo una ley que exija obediencia sin darle el poder de obedecerla. Usted está bajo la gracia que exige la misma obediencia estricta a Dios, pero que da el perdón gratuitamente y da poder para obedecer. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y entender. Lo que acabo de decir, y se lo vuelvo a repetir. ¿Ves? La ley de la gracia, la ley de Cristo en la que estamos rigiéndonos ahora, nos da el perdón gratuitamente y da poder para obedecer esa ley. ¿Qué pasa? Que entonces no hay justificación para aquel que haya pasado a través de una tentación y una prueba, sabiendo que era así, que era una prueba, que era una tentación, sabiendo que Dios decía que no debía dejarse vencer por eso, que no debía decir que sí a la tentación, que no debía pecar de esa manera, pero usted aún así lo hizo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que entonces queda todo bajo la responsabilidad de aquel que es tentado. Yo ahora mismo, yo no puedo echarle la culpa a este o a aquel o al otro de mi pecado, ni a Dios ni a nadie. Si yo peco después de nacer de nuevo y vivir como cristiano, si yo peco es porque a mí me dio la gana de pecar, no porque yo tenía que pecar. Ya lo dije hace un rato y lo voy a volver a repetir. Usted puede pecar después que nazca de nuevo, no es eso no es aquí el punto no es ese. El punto es que usted no tiene por qué pecar después que nació de nuevo, porque en el nuevo nacimiento, vuelvo y repito, y valga la redundancia, se nos dio a todos la capacidad de vivir en firmeza, en victoria absoluta, en obediencia, en integridad. A nosotros se nos dio en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. El Señor proveyó para nosotros todo lo necesario para vivir en victoria la nueva vida en Cristo. Que nos vayamos, que pequemos, que desobedezcamos, bueno, eso dice la palabra que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que recoge. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios ni a nadie de nada de esto. Somos responsables, ¿ok? Somos responsables. Vamos a ver que tengo una nota aquí. Nota G, vayamos un momentito para hacia atrás. Vamos a leer en Romanos capítulo 6 y verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hace el apóstol. ¿Ok? Y después hay una nota aquí que dice, después de demostrar la maldad de ambos, judíos y gentiles, y demostrar que ambos necesitan ser redimidos igualmente por Cristo a través de la fe y de la gracia, Pablo pasa al argumento acerca del método divino de tratar con el pecado y el secreto de una vida santa, victoriosa. O sea, está diciendo que Pablo comienza aquí en este capítulo 6, que es Romano, a partir del verso 1 en adelante, comienza a hablar de la posibilidad o de la vida victoriosa y santa que podemos y tenemos el deber de vivir
después de nacer de nuevo. ¿Ok? Surgen las preguntas acerca de que si la salvación es gratuita y separada de las obras, mientras más horrendos son los pecados, más abunda la gracia para perdón. Entonces, ¿podemos seguir pecando para que la gracia de Dios sea magnificada? En ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, están unas notas que quería leerles, unos puntos muy importantes que me encontré. La página... Vamos a ver, déjenme un momentito. La página 2096. En la página 2096. A ver. Esto. Dice que son 20 razones para no vivir en pecado. Oiga estas 20 razones para no vivir en pecado. O sea, que no hay necesidad de que el Hijo de Dios tenga por qué vivir en pecado, ni practicar pecado, ni pecar. 20 razones. La número 1. Morir al pecado lo hace nulo. Hace el pecado nulo. Si uno muere al pecado, como es el proceso, a la vez que tú naces de nuevo, moriste al pecado. ¿Por qué? Porque aceptaste a Cristo, el Señor, y su sacrificio en la cruz, que te limpió de todos esos pecados. Cristo nos limpia con su sangre de nuestros pecados y nos hace salvos. Entonces dice que el morir de esa manera al pecado hace que el pecado se vuelva nulo en nosotros, no tiene poder ni fuerza sobre nosotros. Número 2, resurrección de la muerte espiritual. Uno resucita espiritualmente. Número 3, caminamos en novedad de vida. Si antes andábamos en pecado y andábamos caminando en desobediencia y en muerte, separados de Dios como andábamos, pues entonces ahora, cuando ya nacemos de nuevo, tenemos la capacidad y el deber de vivir caminando en novedad de vida, o sea, en nueva vida, caminando en la nueva vida, en los pasos que se deben dar en esta nueva vida que Cristo compró para nosotros. Entonces, el número 3 es eso. La razón número 3 para no vivir en pecado es que andamos caminando en novedad de vida. Número 4, morir al pecado y resucitar del pecado significa andar como Cristo. Está diciendo esto específicamente que es posible caminar. De hecho, es un deber, siempre se convierte, vamos a terminar casi siempre en que no es solamente que es posible, sino que es un deber caminar en Cristo. En este caso, caminar como Cristo. En este caso, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir, y Él como hombre en esta tierra, dice la palabra, que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Si Él fue tentado en todo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que podía pecar? ¿Que pudo haber pecado? ¿O que no podía haber pecado? ¿Que no había forma de que pecara? Si fue tentado, se cae de la mata, como digo yo. Se cae de la mata. Si el hombre fue tentado, ¿por qué podía caer? Fue tentado y fue probado para ver si cedía. ¿Por qué? Porque vino a este mundo a nacer como hombre para podernos salvar. Porque la raza humana no pueden salvar animales, ni ángeles, ni de Dios mismo desde arriba con 4 rayos y 6 de centella. Tenía que venir así la salvación como vino, ¿ok? Tenía que venir así como vino la salvación. Cristo, el Señor, hacerse hombre y venir a salvar a la raza de hombres, a salvar a sus hermanos. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dice el libro de los Hebreos. Entonces, seguimos aquí en las 20 razones. Dice aquí, el número 5, el hombre viejo es crucificado y muere. Si el hombre viejo es crucificado y muere, ya no hay razón para seguir trayendo a nuestra vida las cosas del pasado y pecando como antes de recibir a Cristo. Ya no hay razón, porque no hay necesidad ni hay por qué. No hay razón para que tengamos que caer o caigamos de nuestra firmeza. No hay razón. En la nueva vida en Cristo, la razón que hay es para no caer, para estar siempre firmes y fuertes en el nombre de Jesús.
Entonces dice 6. El cuerpo del pecado es destruido para que en adelante no pequemos más. Oiga esto. El cuerpo del pecado es destruido para que en adelante no pequemos más. Capítulo 6 y verso 6 de Romanos. Número 7. Nosotros somos hechos libres del pecado. 6, 7. Capítulo 6, verso 7, verso 18 y verso 22 en el capítulo 6 de Romanos. Nosotros somos hechos libres del pecado. Esa es la número 7. Razón número 8. La fe considera muerto al pecado. O sea, nuestra fe en Cristo, caminando verdaderamente en Cristo, confiando en Él, en ese caminar y en esos pasos diarios en Cristo, estamos considerando al pecado muerto, porque si andamos caminando en Cristo, andamos en la voluntad de Dios, no andamos entonces en pecado. El pecado está muerto para nosotros porque no tiene cabida en nosotros, como dice Romanos 6:14, que fue lo primero que leímos, que el pecado no se señoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice entonces, número 7, nosotros somos hechos libres del pecado. Número 8, la fe considera muerto al pecado. Número 9, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Versos 9, capítulo 6 de Romanos. Número 10, el pecado no debe gobernar en el cuerpo. No está supuesto el pecado a andar rigiendo y gobernando y controlando nuestro cuerpo, si nosotros supuestamente andamos diciendo y supuestamente andamos caminando y viviendo en Cristo. El pecado no debe, fíjate que es no puede, no se dice no puede y sí puede. El pecado no debe gobernar en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice no debe? Porque tenemos la opción de decirle que no a la tentación. Tenemos la opción de decirle que no a las tentaciones. Entonces, por eso es que el pecado no debe gobernar en nosotros. Número 11, el cuerpo no debe someterse al pecado. ¿Ve? Tenemos la libertad. Esto es lo que mayormente nos da a entender que tenemos la libertad de decirle que no a la tentación, lo que hemos venido hablando, para entonces no dejar que el cuerpo sea controlado por el pecado, o para no entregar al pecado nuestro cuerpo. Dice aquí, somos en el 12, en la 12, la razón número 12, somos de Cristo, no del pecado. Eso, si andamos caminando en vida, en novedad de vida, en la nueva vida en Cristo, ya somos de Cristo, ya no pertenecemos al pecado para que el pecado nos ande dominando. Dice que el número 13, la número 13 es que caminamos en el Espíritu. Si andamos caminando en el Espíritu como cristianos, que es lo más natural, entonces el pecado no tiene cabida en nosotros, ni fuerza, ni poder, ni control. Número 14, fuimos librados de la ley del pecado. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Okay? Número 15, razón número 15, tenemos una mente espiritual. Nosotros la mente espiritual que tenemos es la mente de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una mente espiritual. ¿Por qué es una mente espiritual? Porque andamos pensando en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, andamos caminando en nuestra vida en un nivel espiritual, aunque no dejemos nunca de estar conscientes de que tenemos nuestros pies puestos sobre la tierra. También al mismo tiempo sabemos que estamos caminando aquí como seres humanos en la tierra, pero el cristiano verdadero tiene que tener como cosa natural y normal en su vida el conocer y saber que está sentado en lugares celestiales con Cristo, por encima de todo principado y poder y potestad, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es un conocimiento que el cristiano tiene que tener y tiene que entenderlo, porque esa es la forma en que se tiene que ver cuando llegue la tentación, para poder enfrentar la tentación y vencer la prueba, porque sabe que el Señor de él, Cristo, el nuestro Señor, es nombre que está por encima de todo nombre. Cualquier nombre de cualquier cosa que venga a nuestra vida para tentarnos y hacernos caer, cualquiera de esos nombres está por debajo del nombre de Jesús. Y nosotros, si estamos caminando en Cristo, tenemos que ser ese tipo de soldado que anda consciente de quién es Él en Cristo, de quién es Cristo en Él, y consciente de que tenemos el deber, no solo el poder, sino el deber de usar la palabra de Dios de esta manera, porque a fin de cuentas fue un ejemplo de Cristo. El Señor Jesús fue el que nos enseñó a nosotros y nos dio ejemplo de cómo vencer las tentaciones y las pruebas, y cómo vencer al enemigo en las batallas. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto,
las 3 veces y las 3 preguntas que el diablo le hizo, las 3 tentaciones que le trajo, Cristo le respondió con la palabra de Dios, no le respondió con más nada, le respondió con la palabra de Dios. No le dijo, diablo cochino, te voy a pisar, tú estás bajo mis pies. No dijo nada de eso. No dijo nada de eso. Lo respetó desde el punto de vista de que como entidad superior, especialmente, aunque él sabía que era Dios, él sabía su deber también y sabía que estaba en ese cuerpo. Y ese cuerpo humano, como el cuerpo de nosotros, y todos lo sabemos, trae este tipo de situación y de condición. El ser humano se quiere exaltar y es vanidoso y orgulloso. Eso lo podemos ver hasta incluso en la gente, los siervos de Dios que se han apartado creyéndose que ya son más grandes que el diablo. ¿Okay? Y el diablo, el mismo Arcángel Miguel, que es el que le echan para arriba cuando hay que pelear directamente con él. El Arcángel Miguel, cuando peleó con él, le dijo: el Señor te reprenda. Y no profirió juicio de maldición contra él. Pero lo que venimos hablando es lo siguiente: tenemos como soldados en Cristo el deber de conocer y de saber que la palabra de Dios es la que tenemos que usar, es lo único que el enemigo va a echar para atrás y a huir y a reconocer y a irse del lado de nosotros cuando seamos tentados. También tenemos que estar viviendo por la palabra y caminando por la palabra, estando dando testimonio, porque si no, el enemigo lo va a saber, que nosotros somos unos caretables, no lo va a decir en la cara. Si no andamos caminando a la luz del Evangelio, si no andamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, él lo va a saber y va a decir que no le interesa todo lo que hable, porque él sabe si estamos caminando o no. ¿Okay? Entonces, dice aquí, continúa diciendo una de las otra razón, la del número 16, Cristo está en nosotros y no el pecado. Estas son 20 razones que estoy leyendo, voy por la 16, 20 razones para no estar practicando o viviendo el pecado. Número 17, no somos deudores del pecado. Ya a la vez que Cristo se llevó nuestro pecado, no tenemos deuda ninguna con el pecado. Número 18, el Espíritu hace morir el pecado en nosotros. Número 19, tenemos espíritu de libertad. Número 20, la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo nos guarda. O sea, que no tenemos por qué estar preocupados con respecto a ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa a nosotros es estar en obediencia a la palabra. ¿Y por qué razón? Porque si no estamos en obediencia, si de alguna manera nos creemos que porque dejemos de hacer algo, el enemigo aún así no nos puede tocar, estamos en un error. Todo lo que sea nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, como hombres nacidos de nuevo, tenemos que hacerlo y llevarlo a cabo. Tenemos que hacerlo y llevarlo a cabo. Vamos a ver ahora por dónde nos vamos ahorita. Tenemos aquí, a ver, en Romanos 6:4. Romanos capítulo 6 y verso 4. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces tenemos unas notas que quiero leerles aquí. Voy a buscarlas. Ok. La primera nota que quiero leerles con respecto a esto, del verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice aquí, como Cristo murió completamente, así los que profesan el cristianismo deben estar completamente separados y libres del pecado. ¿Ok? Sin tener más relación con este, así como un cuerpo muerto está separado de su espíritu. ¿Ok? Versos 3 al 5 y Santiago capítulo 2 y verso 26. Entonces tenemos otra nota. Vamos a ver esta nota que está aquí.
Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra plantado viene del griego zumbutos, plantado juntamente con, demostrando claramente un entierro de su cuerpo literal y un entierro en el bautismo. No es posible plantar o enterrar rociando o derramando. Esto es algo que se hace referencia por causa del bautismo católico, ¿okay? Que no es suficiente. Estamos hablando de un bautismo, ¿okay? Estar plantado es por medio del bautismo, que tampoco es un bautismo en agua. Eso no quiero entrar en eso ahora, pero este bautismo, el bautismo que muchas veces se menciona aquí, no es bautismo en agua, ¿okay? El bautismo es el bautismo en el nombre de Jesús, que quiere decir el nuevo nacimiento. Lo que se está hablando es el nuevo nacimiento. Cuando eres bautizado en Cristo, no es agua lo que están hablando. Están hablando del nuevo nacimiento, cuando eres inmerso, sumergido por completo en lo que es el cuerpo de Cristo, el nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces, leyendo ahora, vayamos a Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Si estamos crucificados con él, hay una nota aquí, déjame ver. Sí, aquí está. Entre los hebreos, dice, entre los hebreos, griegos, latinos y otros pueblos, es común escuchar expresiones como estar muerto al pecado, crucificado con él, muerto con Cristo, muerto a la ley. Morir a una persona o cosa es no tener nada que ver con esa persona o cosa. Es estar totalmente separado del mismo. Vivir para una persona o cosa es estar completamente entregado y a tener una unión íntima con esa persona o cosa. Haber crucificado el viejo hombre significa que esa persona no tiene más trato con él. De hecho, 1 Juan 5:18 dice que el maligno no toca al que es nacido de nuevo. Entonces, si todas estas son cosas, promesas y cosas que debemos aprender y aprendemos y vemos y leemos en las Escrituras, para nuestra conveniencia, para nuestro conocimiento, para nuestro beneficio, para que sepamos de que es posible vivir en victoria y que ninguna de estas cosas que antes nos ataban y nos ponían obstáculos en el camino y nos impedían hacer las cosas bien, que estas cosas no tienen poder ninguno desde que nacimos de nuevo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y en nosotros, y por medio de nosotros aceptarlo a Él. Entonces, tenemos acá, vamos a ver, verso 7, vamos a leer el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ok? Dice, estar muerto al pecado no significa que la persona o el pecado estén muertos. Las dos cosas existen igual que siempre lo han hecho, pero entre ambos es como si no existiesen mutuamente. ¿Ok? Así es que entonces eso es lo que significa en realidad estar muerto al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice aquí. O sea que nosotros como cristianos estamos considerados como muertos a causa de que la vieja vida que vivíamos es a la que morimos, a la vida de pecado, a la vida de desobediencia al Evangelio y a la palabra de Dios. Viviendo en Cristo, habiendo nacido de nuevo, es que ahora tenemos la posibilidad de ver que andamos en novedad de vida, que ya no estamos vivos para el estilo y el tipo de vida que andábamos viviendo antes de venir a Cristo. ¿Ok? Dice el verso, vamos a leer el verso 8. Y si morimos con Cristo, capítulo 6 de Romanos, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
nosotros debemos considerarnos como muertos con Cristo. ¿Okay? Así como Él murió en la cruz por el pecado y contra el pecado, así debemos nosotros considerarnos muertos así como Él murió al pecado y por el pecado. ¿Okay? Entonces, tenemos ahora la oportunidad, y así lo vamos a ver, de encontrarnos con ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones que, de hecho hay muchas condiciones en la Biblia, yo siempre hablo de eso, pero como no es el tema hoy, pero voy a tratar esto porque también viene a formar parte del estudio o de esta enseñanza con respecto a lo que es la posibilidad de que la salvación deje de alcanzarse, se deje de alcanzar la gracia de Dios, como dice en otra escritura, en Hebreos capítulo 12, verso 15, dice que hay posibilidad de que simplemente por una raíz de amargura se deje de alcanzar uno la gracia de Dios. Igual que hay otro del verso de arriba, el 14, Hebreos 12, 14, dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso se lo está diciendo a la iglesia, eso no se lo está diciendo al pecador. Recuerden una cosa, la Biblia y las escrituras son para el hombre de Dios, para el pueblo de Dios, no para el pecador. El pecador nada más que tiene que oír una instrucción. Ven a Cristo si quieres ser salvo, y a partir de ahí ya tiene, si es nacido de nuevo y si es salvo y si se arrepiente, pues ya tiene todo el montón de condiciones que igualmente tiene el resto del pueblo. El pueblo, Dios, el que quiera de verdad darse cuenta de cómo son las cosas, va a encontrar una cantidad de condiciones para ellos, para el pueblo, en la palabra, que es imposible de ignorarlas. Entonces, yo quiero demostrarles aquí, mostrarles aquí ciertas condiciones. ¿Okay? Vamos a leer, precisamente, mire, vamos a leer Hebreos 3.6. Vamos a leer Hebreos 3.6. Vamos a ir hasta ahí. Hebreos 3.6. Aquí viene Hebreos 3.6. Hebreos 3.6 dice, a ver, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ven la condición que hay aquí? Dice que Cristo dice que dio testimonio, porque primero hablan de Moisés, que fue testimonio como el siervo, dio testimonio de lo que era la verdad, estando allá en el desierto. Pero dice aquí que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice aquí. Sí, somos su casa, fíjese, somos casa de Cristo. Si retenemos, aquí está esta palabra sí, indica condición. Somos casa de Cristo si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Okay? Tenemos que mantenernos caminando hasta el fin de los días, cuando llegue Cristo por la iglesia, para poder llegar para poder continuar siendo casa de Cristo. Tenemos que mantener firmes en nosotros la misma confianza, la misma fe que tuvimos desde el principio. ¿Okay? Confiar completamente hasta el final en Cristo y tener estar gloriándonos constantemente como nos gloriamos en el principio de nuestra fe, en la esperanza de que nos vamos para el cielo. Estar siempre gozosos y gloriándonos en esa esperanza firme, que sea siempre una esperanza de nosotros que sea firme, de que nos vamos, la esperanza de gloriarnos, de irnos a ver a Cristo y a estar con Cristo el Señor y conocer a Dios. Entonces, tenemos una nota aquí, en la nota A, dice aquí, 5 cosas que debemos hacer hasta el fin. Aquí estamos hablando lo que acabamos de leer, el verso 6, que dice,
Pero Cristo como hijo, Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice aquí entonces que hay 5 cosas que debemos hacer, ¿ok?, hasta que llegue el día del fin. Número 1, perseverar hasta el fin para ser salvos. Perseverar. Esto de perseverar quiere decir de mantenerse firme. No podemos caer en pecado y quedarnos en pecado si queremos llegar hasta el fin y obtener la vida eterna al final del caminar nuestro en la tierra. Tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Es lo que dice, perseverar hasta el fin. ¿Cómo? Peleando, como se recomienda y he estado recomendando aquí, peleando la buena batalla de la fe, peleando, diciendo que no a las tentaciones y manteniéndose firme todo el tiempo, porque sí es posible, sí es posible. Número 2, retener la esperanza de vida eterna hasta el fin. Retener la misma esperanza. Si ya usted no anda caminando en Cristo, si ya pecó y se alejó de Cristo, usted ya no tiene la esperanza de la vida eterna, con Cristo por lo menos, porque vivir eternamente o la eternidad va a ser posible, pero hay 2 tipos de formas de vivirla, con Cristo y sin Él. Y sin Él es terrible, va a ser terrible, ese es el castigo, porque si hay premio de vida eterna para los obedientes, tiene que haber castigo eterno para los desobedientes. No se caiga la mata igual. Si hay un premio de vida eterna, como hay, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que dice, ay, no, pero Dios es amor. ¿Y cómo va Dios, que es tan bueno, a poner a gente a quemarse? Dígame, pero si cuando llegó el momento de salvarlos, Él estuvo dispuesto a dar a su hijo y lo dio y se sacrificó. Y yo sé que le dolió ver a su hijo sufrir como sufrió en la cruz y morir como murió. Si costó eso la vida y si cuesta eso la vida eterna, ¿cómo no va a haber castigo para la desobediencia eterna? Especialmente con los que ya, habiendo conocido y sabido de que Cristo el Señor dio su vida, no les interesó, no lo tomaron en cuenta, lo despreciaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tenemos el deber de entender esto, ¿ok? Por eso es que dice el verso 6, que hasta el final hay que mantener la confianza del principio y el gloriarnos en la esperanza. Dice entonces, retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice la condición número 3 de las 5 que dice que debemos hacer hasta el fin. La número 4 es mostrar la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud, mostrarse en el mismo gozo, en la misma intensidad, en el mismo deseo de servirle a Cristo hasta el final. Y esto solamente se le demuestra a Dios, ¿ok? Hasta el final, que de verdad Dios sepa que tú llevaste la lucha hasta el final de tus días. Eso solamente se le demuestra a Dios, que mira el corazón. A Dios no se le puede engañar. Y la número 5, vencer y guardar las obras de Cristo hasta el fin. ¿Vencer a quién? Vencer al enemigo, vencer las tentaciones, vencer las pruebas, vencer todo lo que quiera oponerse a nuestra libertad en Cristo y a nuestro caminar sirviendo y agradando al Señor. ¿Ok? Entonces dice aquí, tenemos otras notas que quiero leerles aquí. A ver, que tengo la página 2200. Aquí está. Pero que no veo. Que no dice. Permítame un momentito. Ok. La de libertad en la oración. Vea libertad en la oración, página 2, 1061. Ok, estoy moviendo el teléfono de aquí para allá, perdónenme, porque lo tengo en la mano, no tengo cómo conectar. Tengo que buscarme la forma de, cuando venga a este lugar, poner el teléfono de tal manera que no tenga que estarlo moviendo de un lado para el otro. ¿Dónde está lo que estaba buscando?
Tendré que volver otra vez aquí, a ver, permítanme un momento. Libertad en la oración. Pero ¿cómo es posible? Porque está aquí, de este lado. Libertad en la oración. Miren, oigan esta nota. Oigan esta nota basado en el mismo verso 6 del capítulo 3 de Hebreos. Pero Cristo como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza. Dice aquí, basado en esta expresión, de esta frase de si mantenemos firmes hasta el fin, la confianza. Dice aquí, libertad en Cristo. Libertad en la oración. Dice, del griego parpesia, libertad de expresión, acceso libre a Dios. Aquí se refiere a la confianza absoluta de acceso a Dios porque todos nuestros pecados que nos separaban de Dios han sido removidos. Isaías 59:12. En los días del Antiguo Testamento no se les permitía a los hombres acercarse a Dios. Ni hombre ni bestia podían tan siquiera tocar el monte desde el cual Dios dio la ley. Solo el sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo una vez al año y aún así no podía acercarse a Dios sin la apropiada expiación. Ahora todos nosotros tenemos acceso libre a Dios diariamente por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19-23, Efesios 2:18. Se nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener ayuda en tiempo de necesidad. Hebreos 4:14-16. Mientras que conservemos firmemente esta libertad de acceso a Dios, nosotros somos su casa. Verso 6. Si hay pecado en la vida, no tenemos y no podemos tener esta libertad de acceso. Primera de Juan 3:20-23 y 5:14-15. Vea el Salmo 66, verso 18 también. O sea que se nos está diciendo en esta nota que tenemos este acceso libre al trono de la gracia, pero que ahí podemos entrar sin pecado. No, pues, cada vez que vayamos allá arriba no tiene que ser entrar para pedir perdón por el pecado, de pecados cometidos por nosotros. Lo cual es un error. No tenemos por qué vivir en pecado, como les dije. Como hay gente, no iba a comentar, me pasó por la mente ahora y no lo iba a hacer, pero sí les voy a decir, es un error el que comete mucha gente incluso, y se habla tanto y se comete ese error de tantos altares. Hablar y decir que el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo está hablando, pobre de mí, ¿qué haré? Que quiero hacer lo que quiero hacer, pero no lo puedo hacer porque este pecado que está en mí. Eso no es Pablo en su vida como cristiano. Esa no es la vida cristiana de Pablo. Él se habrá dado testimonio en su propia vida, pero antes de llegar a Cristo. Porque al final del capítulo 7 de Romanos, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que si ya él está escribiendo Romanos, ya es cristiano, quiere decir que ya Cristo llegó. Y si lo único que saca de esa vida de impotencia es Cristo, entonces ya no está hablando de él en tiempo presente, como mucha gente dice. No se preocupen, si usted peca, no se preocupe. Si Pablo, mire cómo vivía Pablo. No, eso es un error. Eso es un error. Pablo no andaba como cristiano, con el rabo metido entre las patas como un perro. ¿Ok? Asustado porque el pecado, porque ay, no puedo hacer lo que quiero. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué enseñanza es esa? ¿Qué enseñanza es esa? Eso es erróneo. El apóstol Pablo estaba sirviéndole a Cristo. Y si él en otras de sus cartas, en esa misma carta de Romanos, habla de que hay que vivir en victoria y que sí es posible y que para eso, y el mismo Romanos 6:14, como empezamos a leer hoy, dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Hombre, si Pablo escribe eso en Romanos 6:14, como en capítulo 7 va a estar con el rabo metido entre las patas porque no puede vivir sin pecar. ¿Cómo va a hacer eso? Así que no se dejen meter ese cuento. Ahora, se puede vivir en victoria. Y si se puede vivir en victoria, tiene que tener mucho cuidado como usted, con las elecciones que usted hace y las conclusiones a las que usted llega y su manera de pensar. Porque tiene que ser una manera de pensar que sea para la gloria y la honra de Cristo el Señor.
Así es que entonces, tenemos aquí otra nota. Romanos, vamos a ir a Romanos 11. Romanos capítulo 11 y verso 18. Ok, verso 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esta es una escritura donde Pablo le está hablando a los gentiles, ¿ok? Pablo le está hablando a los gentiles que habían sido injertados en el buen olivo a causa de que los judíos entraron en desobediencia y en endurecimiento y no aceptaron al Mesías, en Cristo Jesús el Señor. Y al ellos rechazar a Cristo, se le abre la puerta, es cuando se abre la puerta para la bendición a todos los gentiles en el mundo, aquella bendición que le fue prometida a Abraham desde antes que existiera el pueblo que salió de él, que son los judíos y los israelitas. Pero oiga, esta nota que viene aquí ahora a continuación, dice: aquí Pablo les advierte a los gentiles que no se jacten de haber sido aceptados por Dios en lugar de los judíos, versos 18 y 19, sino que teman para que ellos mismos no caigan también y no sean perdonados, ¿ok? Y vamos a continuar, ya estamos para llegar al final, el verso 22. Dice: mira pues, aquí mismo en el capítulo 11 de Romanos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así como Israel fue cortado y entraron los judíos, los gentiles, y fueron injertados como ramas de olivo silvestre, fueron injertados en el olivo principal. Así como fueron injertados, también pueden ser cortados. Si él cortó a Israel, ¿cómo no va a cortar a los gentiles que anden en desobediencia? Entonces, por eso es que en el 22 Pablo le dice a la iglesia: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, que fueron los judíos, cayeron los judíos. Pero la bondad para contigo, le dice a la iglesia, si permaneces en esa bondad. Otra vez la palabra esa, de sí. Esto indica condición. Hay una clara condición aquí. Dice que se va a mantener esta gracia y esta bondad para con la iglesia, ¿ok? Si ellos permanecen en esa bondad, porque de otra manera la iglesia también sería cortada, ¿ok? Entonces tenemos ahí unas notas, y ya dos par de notas más. Vamos a leer otra escritura y ya terminamos ahí. La nota A dice aquí: esta siempre es la condición para la vida. O sea, la condición que estábamos hablando del verso 22 en Romanos 11. Esta siempre es la condición para la vida eterna. ¿Okay? Si Dios promete aquí cortar a los que no permanecen en su bondad, entonces Él está obligado a hacerlo. ¿Okay? Si Dios promete que eso es lo que va a hacer Él, si nadie permanece en su bondad, pues entonces lo va a hacer. Lo va a hacer. Vayamos entonces ya para terminar a Juan 6:27. Juan capítulo 6, verso 27. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay, según la nota esta, que se da aquí al pie de esta escritura, hay 23 condiciones para la vida eterna: venir a Cristo, comer su carne, beber su sangre, trabajar, cegar, ganar almas, aborrecer o amar menos la vida en este mundo, conocer a Dios y a Cristo, entrar por la puerta correcta, no causar ninguna ofensa, guardar los mandamientos, dejarlo todo, vivir libre del pecado, continuar en el bien hacer y en busca de la vida eterna, sembrar en el Espíritu, pelear la buena batalla de la fe, echar mano a ella, ser sobrio y esperar por completo en ella,
vencer las tentaciones, permitir que la promesa permanezca y continuar en Dios y en Cristo, amar a Dios o amar a todos, mejor dicho. Número 19, conservarse en el amor de Dios, esperando la salvación, vencer al pecado. Número 20, 21, ser fiel hasta la muerte. 22, fíjese, esa 21, ser fiel hasta la muerte. Eso está diciendo que se puede caminar en victoria y en bendición hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Ser fiel hasta la muerte, dice aquí, el verso, en la condición 21. La condición 22, creer y obedecer al Evangelio. ¿Ok? La 23, ser nacido de nuevo, oír a Cristo y seguirlo. Recibimos la vida eterna ahora y la guardamos para siempre si cumplimos las condiciones anteriores. Pero no llega a ser una posición imposible de perder hasta que entremos en ella. La recibimos, ¿ok? La seguimos y la heredamos en el mundo que viene. Al fin de esta vida. Vea cómo se van arreglando, se van componiendo las cosas. ¿De qué manera? Se va entendiendo claramente el hecho de que estas condiciones hay que cumplirlas, de otra manera no se puede contar con la certeza y la seguridad de la vida eterna si no hemos andado de acuerdo al Evangelio y cumpliendo con estas condiciones que hemos enumerado rápidamente aquí. Así que en el nombre de Jesús les agradezco una vez más. Esto fue un poco más rápido, un poco como apurado, a causa de que estoy en un lugar donde me pasa mucha gente por delante, me pierde un poco la concentración. Ahora mismo había personas que se sentaron acá también. Pero bueno, de todas maneras, se logró llegar al final y les doy gracias por el tiempo que me han dispensado. Vaya por sobre todas las cosas que hablé. Podía ver y que hubiera querido ir por otras notas y otras escrituras que se me dieron aquí para compartir. Las compartí con ustedes en algunos casos, pero no fuimos a ella porque hubiera tomado mucho tiempo. ¿Ya? Este video ya va por 1 hora y 2 minutos, 3 minutos casi. Así que muchas gracias por este tiempo y por la atención que me han dispensado. Dios me les bendiga siempre, toda la gracia y el amor del Señor Jesucristo sea con todos. Cristo los ama, dio su vida por ustedes para eso, para limpiarles los pecados, para perdonarles sus pecados y darles vida eterna. Acérquense a Cristo. Cristo es amor, Cristo los ama. Bendito el nombre de Jesús. Una vez más, muchas gracias. Será hasta la próxima.